Al Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Analizaremos y reflexionaremos sobre aquellos temas que preocupan a la sociedad actual, desde la experiencia y el conocimiento de profesionales, con el enriquecimiento de aportes de diferentes especialistas, de reconocimiento nacional e internacional. Bienvenidos al espacio radial del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Hola, ¿cómo les va? Buenos mediodías para todos. Aquí estamos para compartir 60 minutos con el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Bueno, ya hoy anticipábamos un poquito lo que íbamos a hablar en el programa de hoy, el tema. Lo anticipaba Roberta en el programa de Las Cosas por su Nombre. Y también nosotros lo habíamos dicho la semana pasada y vamos a estar desarrollando y hablando sobre los duelos y todo lo que, bueno, tiene este tema como para desandar. Pero antes que nada nos presentamos. Bueno, como les decíamos, este es el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Mi nombre es Cristian Barreto y me acompañan quienes son las profesionales, quienes son las voces autorizadas para hablar. Roberta Gonisnik, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, muy bien. Me alegro. Paula, Lucía y Claudia también, que son profesionales del instituto. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, bien. ¿todo bien? Bien. Bueno, bien. Hoy vamos a hablar entonces, como habíamos anticipado la semana pasada, de los duelos, por ahí pedido de uno de los oyentes que nos mandaba un mensaje y nos decía esto de que no se podía olvidar como a su ex relación, ¿no? Y eso nos daba por ahí el puntapié para hablar de este tema en el día de hoy. Antes que nada, yo quiero invitar a la gente a que se puedan comunicar con nosotros y que nos manden mensajes, porque la idea es que ustedes por ahí nos hagan preguntas y que las profesionales puedan contestarles o tratar de llegar a dar alguna respuesta acerca de lo que ustedes están cuestionando. El teléfono es el 1555 2855. Nos pueden mandar un WhatsApp, ya lo tenemos aquí al teléfono, así que nos mandan un WhatsApp a ese número y bueno, trataremos de contestarle lo que ustedes quieran, ¿no? O las profesionales en este caso. Bueno, vamos a empezar a hablar de la temática de hoy y cómo podemos arrancar con esto de los duelos, o quién se anima, digamos, como a romper el hielo y hablar de los duelos. A ver. Acá nos ponemos la Paula, camiseta. dale, Paula y Lucía, Dale. bien. Arranquemos entonces. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de duelos? Bueno, en primer lugar es la reacción frente a una pérdida, ¿no? No solamente de una persona amada, como puede ser el caso del ejemplo del oyente, Claro. que nos habló la vez pasada, sino también de cualquier experiencia u objeto al que nuestro amor esté dirigido. No sé, es decir, podemos mencionar a la pérdida o la separación de una pareja, Claro. ¿por qué no también una mascota, un Ajá. puesto de trabajo, Siempre una mudanza? que hablamos de duelos, tenemos que estar hablando de un común denominador que sería la pérdida. La pérdida, exacto. Bien. Sí. Un trabajo, por ejemplo, puede ser. Si trabajo. me echaron del trabajo, Exacto. me va a generar un duelo. Un trabajo de duelo que uno tiene que poder ir elaborando. Lo mismo, los cambios evolutivos cuando vamos creciendo también Ajá. suponen un trabajo de duelo por ese cuerpo que deja de ser y comienza a ser otro. Totalmente. Me imagino entonces que en la adolescencia ahí estamos viviendo una etapa de duelo, ¿no? Digamos, de Un perder. torbellino, en Sí. realidad. Es una coctelera. En la torbellino son como una hilera de duelos que hay que atravesar, ¿no? Sí, hay que Digamos, atravesar muchos duelos. y ahí que se pierde desde lo corporal, Se digamos, pierde la figura de los padres cambia, por Ajá. ejemplo. No nos Hay un- posicionamos de la misma manera como hijos en la adolescencia que en la infancia. Claro. Entonces la figura de nuestros padres también cambia. También hay un duelo por el cuerpo infantil, ya Ujú. deja de serlo, ¿no? Cuando empezamos a desarrollarnos y empezamos a crecer y Claro. empieza a aparecer eso visiblemente ante nuestros ojos. Ajá. Bueno, y El rol, digamos, Ajá. el rol de la infancia y esto que planteaba Paula acerca de los padres de la infancia, esos padres superpoderosos, esos padres que
tenían todas las respuestas, que si bien hay como transformaciones y cuestiones de época, hay una autora que hablaba sobre los duelos en la infancia, en la adolescencia, perdón, y estos conceptos están siendo revisados porque el tema de, por ejemplo, los padres de la infancia, en algún momento histórico eran quienes le tenían todas las respuestas. Entonces los chicos decían cosas como, porque mi papá me dijo que tal cosa es de tal manera, porque a mí mi papá me dijo, la palabra de mi papá me dijo, o sea, lo que el papá decía o la mamá decía, eran palabras que tenían como mucho peso, mucho valor y digamos como que eran muy contenedores. Hoy los chicos cuestionan, les dicen, no es así, porque yo vi en internet que pasó tal cosa, o a mí me dijo un amigo que vio. Entonces estos padres que eran como garantes absolutos ya no están. Me estoy yendo del tema. Sí, pero no, está bien, no, pero digo, ese es uno de los duelos que se puede vivir en la adolescencia. Pero es un duelo, pero es un duelo. Los duelos son evolutivos. Hay duelos Exacto. que son evolutivos y que se requieren el atravesamiento de estos duelos, de estas pérdidas, porque son configurantes. O sea, elaborar esas pérdidas nos permite acceder a situaciones nuevas. Bien. O sea que Ajá. estaría bueno aclarar que no todo duelo es patológico, sino Ajá. más bien, como dijo Roberta, hay duelos que debemos atravesar a lo largo de nuestra vida todos los individuos. Ajá. Por ejemplo, que Por estamos ejemplo, hablando este. de la adolescencia. Exacto. Bien, bueno, yo reitero el número de teléfono para que se puedan comunicar, es el 1555 28 55. Por ahí, desde algunos oyentes, ¿cómo se pueden dar cuenta que están atravesando un duelo? Digamos, hay síntomas, hay actitudes corporales, hay actitudes que se pueden, digamos, leer o interpretar de alguna manera para saber que uno mismo o alguien del entorno está atravesando por un duelo. Pensaba, digamos, antes con todo este tema de los duelos en relación a la escuela, cómo lo pueden manifestar los niños, ¿no? En el aprendizaje y demás. Bueno, por ejemplo, ahí, digo, como para puntualizarlo, en el aprendizaje aparece que los dispositivos básicos que se le llaman de aprendizaje, como la atención, la memoria, concentración, todo eso se altera cuando alguien, lógicamente, está atravesando una situación de duelo, ¿no? Bien. Porque el pensamiento está ocupado en esta situación, en Claro. atravesar esta situación. Eso a nivel, si se quiere, de aprendizaje específico, pero también desde lo corporal. Desde Ajá. lo corporal, Ajá. digo, bueno, hay chicos que niños que tal vez tienen retrocesos, lo que se Bien. llaman determinadas adquisiciones que tuvieron, bueno, tienen retrocesos, ¿no? En relación al control de esfínteres, por ejemplo. Ajá. No sé, hay distintas manifestaciones. O Claro. a nivel emocional también, Bien. ¿no? Y en los adultos, por ejemplo, ¿cuál, digamos, es ¿hay, digamos, algún síntoma? ¿Hay algo que puedas decir está atravesando por un duelo? Digamos, ¿está angustiado? ¿Está depresivo? ¿O algo? ¿O eso forma parte de por ahí de otra cosa, digamos? En realidad estamos en un momento en el que no hay mucho lugar para los duelos que son necesarios. Ajá. Entonces, desde lo social hay una expectativa de que las personas estén siempre bien. Exacto. Entonces, cuando muere alguien, por ejemplo, pasa que alguien va al ritual, digamos, velatorio de esa persona, y entonces las personas que pueden acercarse y decir, no, el hijo mayor estaba muy bien, estaba entero, se lo notaba que estaba muy bien. El más chico, ese pobrecito, estaba destrozado. A Sí, ver, como el si que- fuese algo negativo, estar acongojado o mal, Exactamente. o darle lugar a la angustia, digamos. Exactamente. Ajá. Entonces, la experiencia de duelo es una experiencia subjetiva. O sea, cada uno la transita de acuerdo a sus características, a su modalidad, y lo que podríamos decir esperable y normal es que se tenga su manifestación. O sea, que la tristeza, la falta de interés por algunas cosas,
el malestar, el enojo. Bueno, hay algunos autores que han planteado 5 pasos del duelo, que después los vamos a revisar. Bueno. Pero el malestar es una constante en una persona que está elaborando, que está transitando por este duelo necesario. También entender que hay tiempos, ¿no? Lógicos no solo cronológicos, sino lógicos y, como muy bien dijo Roberta, subjetivos. Y también qué pasa cuando una persona por ahí no atraviesa ese duelo, o sea, con qué riesgos nos encontramos con la posibilidad de enfermar, donde nosotros no podamos poner palabra o no nos podamos habilitar a atravesar esa pérdida. Muchas veces sucede que el cuerpo empieza a poner esas palabras por nosotros y claro, ahí empiezan a aparecer los trastornos del sueño, enfermedades psicosomáticas. Sí, hay, como dice Roberta, digamos, hay como una corriente cultural ahora donde hay que ocultar la angustia o la tristeza, ¿no? Y incluso con estas frases inspiradoras y muchos que tienen que ver las redes sociales y esto de la resiliencia y demás. Pero hay un riesgo que ustedes me están diciendo. Si no se atraviesa por esa etapa, las consecuencias pueden ser aún peores, digamos, o más graves. Sí, exacto. Se plantea, esto tiene un nombre desde el punto de vista de la psicopatología, que es el duelo patológico. Un duelo patológico es un duelo que no logra transitarse, porque precisamente atravesar toda esa experiencia de mucho sufrimiento y de mucho malestar es posibilitador de poder continuar con la vida aceptando esa pérdida. El dolor de la pérdida en realidad va a estar atenuado, pero va a acompañar siempre a esa persona. Entonces es como, yo siempre digo, es como una herida abierta o una herida cicatrizada. Una herida cicatrizada, en determinadas condiciones, cuando hay humedad, por ejemplo, uno siente y ahí está la marca, algo de la cicatriz, algo del registro, algo de la marca que eso produce. Claro. En el caso de la pérdida, hay determinadas situaciones, por ejemplo, determinados aniversarios, determinadas fechas, determinadas situaciones donde se puede recordar a la persona querida con dolor, con angustia, con tristeza, pero eso no inhabilita a que la persona pueda seguir adelante con su vida, con nuevos proyectos. Claro, bien. Claro, no se trata de olvidar, sino de recordar de otro modo. Y acá se me abren dos interrogantes. Uno que tiene que ver con lo que decías vos, Lucía, de el tiempo cronológico que lleva, porque creo que toda persona que está atravesando o que ha atravesado a un duelo, cuando está al comienzo justamente de esto, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo más voy a estar así? O sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar resolverlo? ¿Cuándo me voy a poder levantar, no? Y eso como por un lado. Y por el otro, ¿hay duelos que nunca terminan? Digamos, ¿hay duelos que son perpetuos o siempre se resuelven? ¿Siempre tienen un final? Hay un grupo de psicólogos que para explicar esto lo graficaban haciendo un círculo. Entonces dibujaban un círculo y en el interior del círculo empezaban a hacer como muchas marcas, rayas, digamos como si el círculo, que sería como la vida de esa persona, estaba completamente tomada por esa situación de pérdida o de duelo. Claro. Ese círculo, planteaban, en algunas personas o en algunas circunstancias se iba reduciendo y se iba haciendo cada vez más chiquito. Otros autores planteaban que no es que este círculo se hacía más chiquito y se reducía, sino que se generaba un nuevo círculo que empezaba a crecer, que era la vida de esa persona luego de esa pérdida, como si había espacios de desarrollo de vida por fuera de esa experiencia negativa, de esa experiencia de pérdida que había tomado completamente la vida. Entonces, hay un montón de situaciones propias que, digamos, psicológicas, emocionales, afectivas, de la vida cotidiana, que van a ser afectadas, podríamos decir, para siempre con la muerte de esa persona. Lo que no significa que toda la vida
va a ser afectada para siempre cuando está la posibilidad de elaboración de ese duelo. Si uno se queda dentro de ese círculo y no puede construir vida más allá de ese círculo, no hay un espacio de vida por fuera de la experiencia de duelo, entonces eso es alguien que no elabora ese duelo, que no logra, que sigue teniendo el mismo dolor y el mismo costo subjetivo años después. Cuando alguien habla, por ejemplo, años después de la muerte de un ser querido, sí, con el dolor y la angustia que pareciera que se hubiera muerto hace pocos días o sí, sí, meses o... Quiere decir que como que quedó suspendido, no hubo un avance, digamos, con respecto a eso. No es algo consciente, ¿no? No es que uno dice... Sí, no voy a elaborar el duelo y... Exacto, sí, es algo que queda ahí, digamos, en stand-by, pero que no nos damos cuenta. No. El otro día veía una mamá, por ejemplo, que abrazó en el juicio al asesino de su hijo, ¿no? Y justo fue un programa de televisión en donde estaba Pilar Sordó y ella le dijo que más que por la persona que mató a su hijo, ella dio ese abrazo para sentir paz por ella misma, ¿no? Por ella misma. Y poder, digamos, como cerrar un ciclo. De esto se trata, ¿no? De tratar de seguir adelante y de cerrar un poco. O sea, nunca se va a olvidar de su hijo, ni de la fecha de su cumpleaños, ni de nada, ni del aniversario de cuando haya fallecido, pero sí es, digamos, cerrar un poco ese dolor. Ahí se ve claro, ¿no? El ejemplo de que cada uno lo tramita y lo procesa a su manera, ¿no? Claro. Porque otra persona puede decir cómo es posible que esta mujer vaya a abrazar al asesino de su hijo, sin embargo, ella necesitó eso. Bien. Ella necesitó eso, me parece que es muy importante esto, porque estamos en un momento donde se tienden a hacer generalizaciones y donde se dan recetas de vida y de tramitación de las experiencias al estilo de esto es lo mejor que le puede pasar a una persona y no es así. Eso es una experiencia, es desde la singularidad de ella. Esa fue su manera de tramitar este dolor por el que estaba atravesando. Son múltiples y diferentes las formas que las personas encuentran para tramitar su dolor y todas son válidas en tanto y en cuanto sean experiencias que le permitan facilitar a la tramitación del dolor a la persona afectada por Bueno, acá nos manda un mensaje un oyente y nos dice: buenos días, mi nombre es Santiago, tengo entendido que como parte del proceso de un duelo ante la muerte de un ser querido, una de las primeras instancias es el velatorio y que omitirlo puede generar consecuencias. ¿Qué opinan al respecto de ello? Nos dice. El velatorio es, digamos, como la primera instancia de duelo. Un poco en relación a eso era lo que yo planteaba anteriormente, que los rituales son experiencias culturales que sirven para poder elaborar y procesar situaciones a las que las personas les resultan de muy alto impacto y conmoción afectiva o emocional. El ritual del velatorio es uno de ellos y que está en este sentido, y que en este momento que se tiende a banalizar la muerte, donde rápidamente en esta cosa de que hay que estar bien y que rápidamente hay que superar y que no se dan los tiempos y los espacios para esta elaboración, todo es vertiginoso, todo es rápido, como que no hay estos tiempos para acompañar, compartir. Antes estaba toda la noche, era un primer momento de elaboración en familia, con amigos, con otros, compartiendo ahora se busca el dolor. Hacer todo más rápido, digamos, terminar lo antes posible con ese ritual, por decirlo de alguna manera. Y si se puede omitir, muchas veces mejor, ¿no? Exactamente. Claro, y sin darnos cuenta que por ahí estamos como escondiendo abajo de la alfombra. Es una forma de eludir el dolor y banalizarlo. Digamos. Y ahora que estamos en esta era donde parece que hay una pastillita para cada afectación, para cada sentimiento, para cada sensación, donde lo que se trata de hacer es de eludir el dolor, básicamente. Se buscan estas modalidades de respuesta. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Insisto, es en el caso por caso, cada uno lo vive y lo tramita a su manera, pero algo del orden de un ritual es necesario para tener algún nivel de representación psíquica
de eso de lo que no se puede representar. La muerte no tiene representación. Ajá. No hay forma de simbolizar la muerte. Con los niños pensaba que muchas veces también se los aísla a ellos de la información o de participar de los rituales por ahí de la familia, ¿no? Porque, bueno, es para evitarles el dolor, porque piensan que no van a poder comprender, bueno. Como para tratar de preservarlos bastante de ese dolor, pero... Claro, pero se los priva, en realidad se los aísla y se los priva de la posibilidad de transitar también, ¿no? Ese dolor acompañado de su familia, de sus seres queridos, claro. Que después, como si se quiere consecuencia, aparecen más adelante dificultades en estos niños, ya sea en las escuelas, en el aprendizaje, en el vínculo, los vínculos con los demás, con los padres, por algún lado en el se sueño, manifiesta, en distintas, digamos. Bueno, yo les quiero preguntar lo siguiente, porque ahora estamos hablando de todos casos de duelos en donde la pérdida ha sido como muy, se ha dado manifiesta, real, digamos, claro. Una muerte, una separación, o bueno, puede ser que nosotros, o que la gente, o que los individuos transitemos duelos sin darnos cuenta que lo estamos transitando ante una pérdida de algo que por ahí lo consideramos insignificante, pero que en realidad estamos como atravesando un proceso de duelo y nos damos cuenta que no era tan insignificante como pensábamos que lo era. A ver, una mudanza muchas veces puede ser algo lindo, que uno planifica, que le pone mucha energía a eso, lo busca. Claro. Pero bueno, dejar un lugar para ir a otro implica un proceso de duelo también, ¿no? Como ganamos algo y perdemos algo. Exacto, sí. Y no quiere decir por eso que estemos, no sé, llorando o deprimidos. Pero bueno, es un proceso que atravesamos. Claro. Ahora, esa pérdida, en el caso de los niños, aparece como más manifiesta, porque para los niños es una situación altamente con un compromiso emocional muy impactante, el tema, por ejemplo, de cambiarse de casa, porque el espacio físico es una prolongación del cuerpo. Entonces uno, en un espacio físico familiarizado, tiene sentimientos de contención, protección, continuidad. Estar en un nuevo espacio aparece como una sensación de pérdida de esa estabilidad. Entonces, por eso es que los niños transitan una experiencia de duelo acompañada de angustia, de malestar, de llanto, de retracción, digamos, características similares a las que pueden experimentar por la muerte de un ser querido. Un niño puede experimentar en el caso de cambio de casa o de una mudanza. Un cambio de casa, un cambio de jardín, un cambio de escuela. Sí, me imagino que todo eso debe generar este cambio debe generar todo un proceso de duelo. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, pero me quedó pendiente esto de la instancia de los duelos, ¿eh? ¿Te parece si después vamos a empezar a compartir? Esto de la instancia, me imagino, también me va a dar como una identificación, aquellas personas que pueden haber transitado un duelo, en qué etapa están, incluso en el tiempo, o se pueden dar de manera desordenada. Bueno, después lo vamos a hablar, ¿eh? Estamos en el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Seguimos recibiendo mensajes, también lo vamos a leer después de la pausa al 15 55 28 55 y vamos a hablar entonces de la instancia de los duelos. Acompáñenos durante 60 minutos, en donde conversaremos los temas de psicología que a usted le interesa. Este es el espacio radial de IPPL, Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Bueno, seguimos en el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Tenemos otra pregunta antes de que nos metamos con las instancias de los duelos. ¿Le parece que le contestemos a este oyente que nos dice: hola, buenas tardes, mi pregunta consiste en saber cómo afrontar el duelo y cómo ayudar a tu mujer? Gracias, dice Dardo. Bueno, se ve que él tiene por ahí la inquietud de saber cómo ayudar a un familiar cercano a atravesar una instancia de duelo. Me quedo con esto que decía, que cada persona lo vive de una manera diferente, ¿no? Pero sí también lo entiendo por ahí al oyente que
uno cuando observa a alguien que está atravesando por un duelo, por ahí no sabe qué hacer o cómo o de qué manera poder ayudarlo. Y volvemos otra vez a lo mismo, la dificultad para conectarnos con el dolor, y la forma es darle los tiempos, acompañar, escuchar, compartir el dolor, habilitar al espacio de la experiencia del dolor, permitirle al otro que se desahogue, que llore. No decirle, no llore, que todo lo común contrario. esto, ¿viste? Hablábamos con Lucía de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a salir a comer, vamos a salir a... Sí. Y bueno, en realidad es una forma eso de tapar la angustia que tenemos que atravesar. A veces es difícil para el que está acompañando, Seguro. transitar y darle lugar al dolor, ¿no? También. Claro. Entonces, Porque a uno le genera angustia. Por eso. Mientras la persona entre y salga de esa situación de dolor, ¿sí? Bueno, la acompañamos. Si nosotros vemos que esa persona ingresa en el dolor y le cuesta salir, vemos que se está melancolizando, que está como desconectándose de las cosas, perdiendo interés por las cosas, de una manera mucho más persistente, de una manera mucho más marcada. Entonces ahí lo que podemos hacer es hacer una consulta con un especialista. Claro. Sí, exacto, sí. Pero bueno, mientras tanto, si no, darle lugar a que esa persona pueda tener el espacio Darle y el lugar. tiempo a si quiere llorar o estar triste o prestarle el oído, como a veces Sí. se dice. Sí. Bueno, bien, vamos a desarrollar entonces, si les parece, esta etapa, podemos llamarla de esa manera, o podemos llamarle como instancias, pero que pueden ser desordenadas, Ajá. digamos. En general tienen una continuidad, son 5 etapas en el proceso de elaboración del duelo. La primera etapa es la etapa de la negación. Esta es una etapa en la que la persona parece mentira, lo veo en todos lados, que se lo ve en la calle, uno le parece que todo el tiempo ve a esa persona, hace como si no está, se fue de viaje, digamos como si no toma contacto psicológico y emocional con la pérdida. Esto no puede ser indefinida porque en algún momento esto choca con la realidad. Claro. ¿Sí? Sí, en algún momento se da cuenta de En que algún momento, como dicen ahora los chicos, cae, Ajá. ¿sí? Te cae la ficha. Le cae la ficha. En la segunda etapa es la de la ira. En esta fase son bastante frecuentes los sentimientos de rabia y resentimiento. Bien. Entonces, muchas veces pasa que hay búsqueda de responsables o de culpables. Aparecen situaciones de litigio, situaciones de conflicto. Sí. ¿Y ponerse culpable como uno mismo puede pasar también? También puede ser la rabia que sea como dirigida hacia uno mismo y entonces sentirse que es responsable Sí. en relación a esto. Bueno, esta rabia, esta ira que produce la muerte, porque en realidad la ira es por la muerte de la persona, por la impotencia y la frustración que la muerte de esa persona tiene, y puede ser proyectada hacia el entorno o a otras personas allegadas. Ajá. Una tercera etapa que es la de la negociación. Ajá. En esta parte, en esta fase, las personas fantasean con que puede ser revertida o cambiar el hecho de la muerte. Y entonces aparecen preguntas como, ¿qué hubiera pasado si? O pensar cómo se hubiese podido evitar ese final, cómo se hubiera hecho esto o lo otro, como algo del pensamiento mágico. Ajá. ¿Sí? Exactamente. Como La- si se hubiese podido evitar todo lo que pasó, digamos. Como si se hubiese podido evitar. Exacto. La etapa de la depresión. En esta, la tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase. No es una depresión clínica, o sea, en el sentido de un problema de salud mental, sino que son muchas emociones que están vinculadas a la tristeza natural ante la pérdida de este ser querido. Claro. Y bueno, muchas personas en este momento pueden sentir que no tienen incentivos para su vida cotidiana, para vivir el día a día, sin la persona que falleció, y pueden incluso aislarse del entorno. Estas son las situaciones o los momentos donde se tiene que realizar una consulta cuando detectamos a alguien que está instalado en esta fase. Bien. A esta le sigue la etapa de la aceptación. Una vez que se acepta la pérdida, la persona en duelo aprenderá a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que su ser querido ya no está. Ajá. Con el tiempo se recupera la capacidad de experimentar alegría y placer, aún con esta realidad que lo va a acompañar toda la vida, que es
la pérdida de ese ser querido. Claro, ahí vendría como el renacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O digamos, la aceptación, como vos decías, y el volver a empezar. El continuar. El continuar. El poder no es volver a empezar. Claro, es nunca continuar. es volver a empezar, Exacto, es continuar. es continuar. Pero es poder continuar. Exacto. Es como esa frase que hablábamos del el tiempo lo cura todo. Sí. Bueno, el tiempo no cura Por sí nada solo, por sí no solo, cura. claro. Sino que aprendemos a convivir con eso de otra manera. Con Claro. eso que está, no es que nos olvidamos de lo que pasó. Bien. El tiempo nos permite la opción de poder atravesar por todas estas instancias Exacto. que planteábamos y que, bueno, hace posible que la vida continúe. En alguien que viajó a Fiji, a las islas de Fiji, que fue donde fue el tsunami, Ajá. en las islas de Fiji hay muchos lugares, está totalmente reconstituido el lugar, los hoteles, la vegetación. Pensemos en la desolación y el arrasamiento de esa ciudad, de ese lugar, devastado, arrasado, como puede ser la experiencia de muerte que alguien puede tener a nivel intrapsíquico. Claro. Ellos lograron, todas las personas que vivían en ese momento, por lo menos 2 o 3 personas de su familia que perdieron en el tsunami. Y han logrado reconstituir, y cada tanto hay lugares que recuerdan a las personas fallecidas y al tsunami, y hay una leyenda que dice algo así como: no te mueras con tus muertos. Claro. Como hay que, sí. Como que hay que seguir adelante. que la vida continúa. Bueno, si bien lo que hablábamos hoy, y lo remarco, esto de que los duelos son subjetivos, acá estamos hablando de que por ahí puede ser como una cuestión más bien de una sociedad completa, ¿no? Que esté atravesando por un duelo. ¿Eso puede pasar también? Digo, ante la pérdida de algo, de un bien o de algo que sea en comunidad, ¿puede estar una comunidad entera como atravesando una instancia de duelo? ¿Se puede dar de esa manera? Me imagino. O un hecho traumático, equipo, por ejemplo. Algo mucho más light, ¿no? Ajá. Si lo pensamos así, pero un equipo de fútbol que pierda un campeonato. Ajá, Un claro. club que pierda algo. Bueno, esa comunidad, ¿no? Pequeña, Va a estar, que- claro, bueno, pero va a estar afectada por ese hecho. Claro. En su medida, no vamos a comparar con Sí, el con la ejemplo que pérdida, dio Roberta, sí, ¿no? sí, Pero la pérdida de una persona, pero sí, Tampoco. ellos lo viven como una frustración y como una pérdida también, ¿no? sí. Digamos, La pérdida de un ideal también. Claro, hay como diferentes tipos de duelo de acuerdo a las repercusiones, las implicancias que esa pérdida tiene en la subjetividad de las personas que lo transitan, individual o colectivamente. Exacto. ajá, Nosotros hemos tenido situaciones muy terribles de genocidio en nuestra comunidad, Claro. y son situaciones en las cuales han habido procesos tardíos de duelo que todavía continúan en un intento de elaborar y de resolver y de aceptar esas pérdidas. Pero bueno, han logrado los conjuntos formas de tramitar esa pérdida y ese dolor, y han logrado hacer algo con eso que en alguna instancia ha sido superador para ese conjunto, para la sociedad, para la comunidad. claro. Bien. Quiero por ahí detenerme y darle por unos minutitos, ya antes de meternos con los mitos, hablar de los chicos y esto que decíamos hoy más temprano, de cómo lo transitan ellos a los duelos. En la infancia también se puede tener duelos, también se pueden producir pérdidas, digamos, o desde qué edad un individuo es consciente de la pérdida. Sí. En realidad pienso, no sé si consciente. Sí, consciente sería tal vez no es la palabra, claro. pero pensarlo como que, bueno, como que, a ver, desde lo evolutivo, como iban comentando las chicas, desde lo evolutivo hay cambios, hay transformaciones y hay pérdidas, ¿no? Ajá. Y después también, digamos, pérdida, duelos, no sé, de una mascota, digo, de algo más personal también sucede en los niños, y la manera de tramitarlo, de transitarlo, va a depender, es muy subjetivo, ¿sí? Claro. Y va a ir dependiendo. Muchas veces a través del juego, a través de los dibujos, de alguna expresión, la posibilidad de simbolizar, digamos, eso, de ponerlo en otro lugar, ¿no? Ajá. Es una forma de transitarlo. Claro. Y sí, básicamente creo que tiene que ver con Pero eso, digamos, desde Ajá.
un niño o una niña de 1 año, de 2 años ya puede experimentar lo que es. Sí, claro, sí. La separación de los padres, por ejemplo, para ponerlo como en alguna situación. Claro. La separación de los padres o de un hermano, de un ser querido, de alguien bien cercano. que tiene, o no sé, la mamá tiene que irse, el papá tienen que irse 2 o 3 días a un lugar, y el hecho de que no esté presente es una situación de pérdida, Bien, tal vez, ¿no? Claro. Y algo ahí, como, en realidad hay que pensarlo de lo más inmediato de su vida, ¿no? De lo que conoce, más inmediato. Sí, lógico, alguien como muy de su entorno, digamos, claro, tiene que como está mucho en el día a día, digamos, esos cambios, es lo que sí, como que los niños captan muy bien las reacciones emocionales de las personas, y por ahí pensar que porque son chiquitos ellos no se dan cuenta de lo que está pasando, claro, en un intento de protegerlos y de evitarles el dolor por esa pérdida, es un error. Como dice Roberta, indistintivamente de la edad o la etapa evolutiva en la que se encuentran, ellos también tienen que atravesarlo a su modo, como decía Claudia, desde el juego o desde otro lado, y nosotros como adultos acompañarlos, alojarlos y habilitarlos a transitar esa pérdida, claro, ¿sí? No coartarla. Sí. Muchas veces se piensa o se cree que los niños no comprenden esas situaciones porque, digamos, no tienen el desarrollo cognitivo, claro, intelectual suficiente para comprender, pero en realidad sí perciben y notan, digamos, los cambios en los estados de ánimos de los familiares, digo, todo esto van percibiendo eso, sí. Entonces lo reciben. Claro, bien. Bueno, acá nos dice otro mensaje, dice: la cultura y la educación de alguna manera no enseña a negar la muerte. Considero que la mejor forma de conllevar la muerte es entender que es un proceso inevitable, que nuestros seres queridos no estarán para siempre. De esta manera el proceso de duelo se sobrelleva de la mejor manera. Bueno, es algo de lo que estábamos hablando hoy temprano también, ¿no? De esta cosa de tapar o decir ahí, nada, no llores, no te angusties y demás. Bueno, nos metemos con los mitos, ¿les parece? Nos metemos con los mitos. Y nos metemos con los mitos y cerramos con la película, que dale, hoy también tenemos el psicoanálisis de película. A ver, bueno, derribando mitos. ¿Con qué empezamos, chicas? Ahora vamos con uno. Dale. El duelo solo ocurre cuando nuestro ser querido muere. Bueno, esto es como para cerrar todo lo que vinimos charlando hoy. El duelo, como dijimos, es la respuesta normal ante la experiencia de una pérdida, ¿sí? Y cuando decimos pérdida no solamente nos referimos a la muerte, es una pérdida de cualquier tipo, de una relación, un estado de salud. Son otros tipos de pérdida que pueden motivar también un proceso de duelo. A menudo estos tipos de duelos son todavía más silenciados, menos reconocidos, como planteamos el ejemplo de la mudanza, pero son también procesos que hay que atravesar. Bien. Bueno, otro, la medicación es necesaria para aliviar el dolor y la ansiedad asociada al duelo. Lo que primero tenemos que aclarar, que lo charlamos, es que el duelo no es una enfermedad que debe ser curada, y las emociones que están asociadas a este trabajo de duelo que cada persona singularmente y a través de su subjetividad va a ir atravesando son normales. En algunos casos, la medicación puede llegar a ser indicada por un profesional correspondiente, pero los síntomas que una persona va a ir atravesando en este trabajo de duelo son señales de que lo está elaborando, de que lo está trabajando, y no tenemos que tener miedo a atravesarlo. Bien, claro, con la medicalización, qué tema, ¿no? Con ese también. Sí, porque a veces lo que se hace es tapar la pastillita justamente, que decía. Claro, anotamos, lo ponemos en carpeta. Medicalización. Medicalización. Sí, ese es un gran tema. Porque sí, claro, estamos tapando un proceso normal. Como nos da miedo estar triste, ¿viste? Exacto, Tenemos claro. que subir a Instagram que estamos felices, que comemos cosas ricas. Volver a trabajar rápido. Sí, y bueno. Sí, totalmente. Bien, bueno, vamos con el psicoanálisis de película, que en este caso es otro capítulo de la serie Black Mirror, que la verdad Así es una serie que en todas sus temporadas, en cada capítulo, plantea temas que están vinculados con la psicología y la verdad que muy, muy, muy de esta época además. Excelente. Bueno, y en este caso es un capítulo que, ¿cómo se llama? Be Right Back, que en español, vuelvo enseguida. Ajá. En este episodio aparece una joven pareja formada por Marta y Ash.
Ash es un hombre adicto a las redes sociales. Ajá. Y ya desde el comienzo vemos cómo publica su vida en las redes y está totalmente enganchado. Bien. Tanto es así que esto casi que aparece como una adicción que le molesta a Marta, porque incluso cuando ella le habla o le pide ayuda, él está demasiado distraído con su teléfono y no le presta atención. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como se dice. Sí. Exactamente, es un retrato bastante realista del uso que hacemos de las redes sociales y de cómo a veces, aunque estemos acompañados, le prestamos más atención al teléfono que a la persona que está con nosotros. Totalmente. Al comienzo del episodio, Ash le cuenta a Marta que cuando murieron su hermano y su padre, su mamá quitó todos los portarretratos de la casa y los puso en un altillo. Poco después, Ash sufre un accidente de tráfico y muere. Luego de la muerte de Ash, vemos una Marta apática, no habla, no llora. Durante el funeral, una amiga le empieza a hablar de una extraña aplicación que le ayudará a afrontar la pérdida. Marta reacciona con mucha rabia con su amiga y está en este momento, en esto que decíamos hoy, en un estado de negación, aunque finalmente acepta la sugerencia de su amiga. La aplicación mencionada por la amiga es capaz de devolvernos a la vida. Realiza un exhaustivo rastreo de todos nuestros datos en la red, siendo capaz de reproducir nuestra forma de hablar con total exactitud. Ash era un adicto a las redes sociales, por lo que es un individuo perfecto para rescatar, porque a mayor publicación, a mayor información, hay mayor reproducción de sus palabras. Marta comienza a chatear con Ash y se asombra al ver que exactamente es igual que su novio. La aplicación da un paso más allá del chat y le dice que puede reproducir su voz, por lo que comienzan a hablar por teléfono. Claro. La pérdida de un ser querido siempre es dura y puede resultar muy difícil aceptarla, y en ocasiones es necesario pedir ayuda profesional. Marta niega la muerte, y ante esta negación surge la posibilidad de resucitar a Ash. Por esto acepta y entra en una espiral muy arriesgada. El duelo es un proceso lento y doloroso que requiere un gran esfuerzo por nuestra parte, pero es necesario afrontarlo y pasar por todas sus fases para una superación exitosa. Aceptar que un ser querido falleció no significa olvidarlo. Nuestros seres queridos pueden vivir en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, pero es necesario mirar hacia el futuro para poder aceptar la pérdida y salir adelante. Marta tiene la oportunidad de no tener que decir adiós, de revivir a Ash, y en un momento tan delicado ella acepta. Puede resultarnos escalofriante cuando en el episodio que vemos, donde aparece un muñeco que reemplaza a Ash, y nos podríamos pensar si nosotros no cayéramos en esta tentación si se presentase la oportunidad de posponer la pérdida. Claro, lo que estamos, para poner en claro, estamos hablando de que toda la información de su novio está como almacenada en la nube, en la red, y ella, digamos, hasta podía mantener diálogo, solo faltaba el cuerpo. Solo faltaba el cuerpo hasta que aparece el cuerpo en forma de un muñeco en el que se reproduce exactamente de un material muy especial, etcétera, claro, que es muy muy parecido, excepto por algunas marcas como un lunar y una cicatriz que tenía. Pero después en lo demás aparece. Marta se encierra a sí misma y deja a un lado los vivos, llegando a olvidar que había quedado con su hermana. Hay un momento clave y es cuando Marta sufre un ataque de ansiedad por romper accidentalmente el móvil que utiliza para hablar con Ash. En ese momento siente que lo ha vuelto a perder. Claro. Ash se le había como reaparecido en el teléfono y cuando ella se le cae el teléfono siente la muerte en ese momento y entonces empieza, ni siquiera es la muerte, el riesgo de muerte, es como empieza a decir, ay, perdón, discúlpame, como en una cuestión como si lo estuviera dañando. Todo este proceso que ella vive, en esta haberse quedado instalada en esta fase de negación, no le permite la elaboración y llegar a una instancia en la que luego, a medida que va transcurriendo el tiempo,
empieza a encontrarse realmente con la idea de muerte, con que Ash no es, este muñeco no es Ash, que todo lo espontáneo, humano, singular de Ash no está en el muñeco, y bueno, de esta manera logra seguir adelante y aceptar la muerte de Ash. Claro, bueno, pero muy de esta época. El otro día veía una robot autónoma que puede respondernos cosas y toda su información está, como decíamos, cargada en la nube. Es increíble. Esta semana, es un video que se viralizó esta semana. Así que bueno, en este caso vinculado al duelo, lo que leía Roberta de este capítulo de Black Mirror. Nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir. Bueno, la semana que viene ya informaremos a ver qué tema. Lo de la medicalización me parece que te gustó como para poder Me gustó lo de la desarrollarlo. medicalización, pero ya hoy cuando estuvimos en el programa de Las Cosas por su Nombre, Sí. ya propusimos que íbamos a trabajar el tema de el divorcio y la separación. Listo, el divorcio y la separación, uy, tenemos muchas aristas, hablar cómo lo ven los chicos, bueno, un montón de cosas. Bueno, Roberta Gorisnik, muchas gracias. Vamos a subir a las redes sociales para ver qué sugerimos para el psicoanálisis de película, así que mañana ya vamos a subir a las redes sociales, los invitamos a que Para verlo. nos visiten en la página Bueno. para ver qué película vamos a analizar. Exacto, muy bien, muchas gracias. Chicas, bueno, Lucía, Paula, Claudia, muchas gracias. Gracias. Como Gracias. siempre. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, en donde, bueno, compartiremos 60 minutos con el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral.